¿Y ustedes cómo están? ¿Bien? Súper bien, súper bien. Súper bien. Yo Sí, pensé que la voz tuya, Lindsay, era porque estabas un poco disfónica. no, profe, tuve una lesión en mis cuerdas vocales, en mi cuerda vocal izquierda, entonces, Mm, pues bueno, pero hablo, porque el sí. diagnóstico era nunca más volver a hablar, pero he logrado recuperar el 80% de mi voz. Ah, qué bueno. Bueno, pero igual Sí. guarda silencio, ¿no? ¿Cierto? No tienes que estar hablando bastante, ¿sí? Sí, por mi labor sí hablo muchísimo, entonces por eso en las noches muchas veces estoy tan disfónica, Sí. porque en las mañanas pues amanezco medianamente bien, pero ya en las noches ya estoy más disfónica. Bueno, Sí. el que debe estar echando muy bien es tu esposo, tu novio, ¿no? No, profe, soy felizmente viuda y sin novio ni nada, por eso soy, miren, Ah, miren la cara de felicidad. bueno, Sí, bueno, profe. ok. Bien. Quiero empezar nuestra sesión de hoy, señorita, con un video que me parece nos va a hacer la introducción al tema que tenemos para hoy. Entonces, permítame, comenzamos a compartir. Y bueno, ya después de que lo veamos, empezamos pues el tema ya con... Están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Gracias, gracias. Miremos. Hi, Thomas Howe. I'm here for the interview with Mr. Dexter. Yeah, sure thing. Just take a seat and he'll be out in a minute. Relaxation session 32. Shake off your nervous energy and think about your special place of calm and let all anxiety waste away. Reach out now and touch something in your special place. Breathe in positivity and breathe out all that nasty anxiety. See a light and touch it. Hi, Mr. How is it? Yes? Great. I'm James. Please come with me for your interview. 9 a.m.? You have the interview at 9 a.m. Is it? Yes. Great. Come with me for your interview. After you. You sit here, and I sit here. As your boss. Nervous?
It came a scary go for a new job. Water or Coke? Water, thanks. Are you sure? Water's fine. Coke's better. Cheers. So, you like movies? Yeah. Star Wars. You like Star Wars? Harry Potter. Not so much, no. What about Voldemort? I love Voldemort. Harry Potter is dead. No. Silence, stupid girl. Harry Potter is dead. From this day forth, you put your faith in me. I'm just not into it. I'm not finished yet. Harry Potter's dead. So the interview's in here. Yes, correct. It's just that it's gone 10 past. Great. We'll get straight into it. Isn't someone else going to be joining us? Someone going to be interviewing me? Just me. I noticed you're dressed very conservatively. It's an interview. There's a bit of colour. Thank you. I went through your resume. Yeah, applying for a solicitor role. Yes. Why not senior associate? Sorry? See that painting? Like it? Yep. That's on original Dexter. I have a few of them hanging around the joint. So, you've come from Lamont, across the road. They're a great firm. What made you want to change? I didn't think the direction of the company was somewhere I wanted to stay. In the long run. More detail. I didn't think they did much for the community. It's just a money-making machine. We make a lot of money here too. But your pro bono department has an amazing reputation, particularly with startups. At Lamont, they rejected a lot of great-looking not-for-profits because they only dealt with more established organizations. I like that answer. You're the first person whose answer I've liked. You do know there's a partner position going here. No, I didn't. You're the type to make it there. I can tell. I've seen so many over the years. You know how long I've been here. How long have you been here? Almost 11 years. I started when I was 16. I have a lot to learn from you. Including your taste in film. James, again. Is that his file? I need that. Paul Dexter, I'm sorry about this. No. James, you cannot keep taking files off my desk. I've been looking everywhere for this. This is not a game. You'd be glad I did take them? See that trolley? You see that, James? Yes. That is what you're supposed to do. Take around the tea and coffee and do the photocopying, not role play with my interviewees. Shall we continue in my office? James. You asked me before about why I left Lamont. Yes. So why did you ask me that? Because your resume said a senior associate. And you're going for a lister role here. It didn't make sense. I thought you might have been fired.
And what did you think of my answer when I told you? I liked it. You're willing to get paid less here, so you can help people. You're not in it for the money. You are more than just money. He's genuine, you know. I could tell he's not trying to be a big shot. James, stop. Why this is all I'm good for, right? Come and sit here. Sit down. I want you to ask the rest of your questions. I'm very impressed with what you've written here. I want you to teach me how it's done. You mean that? Hmm. The next question I had was, where do you see yourself in 10 years? Well, I believe in commitment. I'd want to see myself still here, managing cases in your pro bono department. That's my goal. Mr. Joe White, is it? Yeah, that's me. James Dexter. Would you please come with me for your interview? Yeah. We're after you. Mr. White, this is Thomas Howe, one of our partners who'll be interviewing with me today. Pleased to meet you. Likewise. Take a seat. Would you like a water or Coke? Water. Joe, you know how long I've been here. How long? Coming up to 15 years. Needless to say, I know a thing or two. Bueno, con este video hago la introducción del tema de hoy, señoritas y caballeros. Partiendo de algo muy importante, ustedes seguramente ya lograron visualizar en el tema de hoy, ¿no? Y están las decisiones que nosotros tomamos cuando nosotros vamos a elegir a alguien. Y en todo ese proceso de decisión implica para nosotros, como psicólogos, una gran responsabilidad, porque estamos tratando de elegir, estamos tratando de escoger a la persona más idónea, más adecuada. Pero, pues, ese proceso es bastante completo. Y fíjense que en el video que estuvimos viendo, pues hace referencia a el trato de las personas, el manejo que se le da desde el entrevistado, todas esas características que se presentan, la amabilidad, la actitud, todo ese manejo que debe tener uno como entrevistador. Y no podemos perder el horizonte de con quién estamos hablando, a quién tenemos al frente nosotros cuando hablamos de este proceso de selección. Es decir, que nosotros estamos frente a una persona que tiene experiencia, que tiene conocimientos, que tiene habilidades, que tiene una vida, que tiene unas expectativas, que tiene sueños. Y entonces
hay que manejarlo con mucho cuidado, dedicarle toda la atención a cada una de las personas que asisten a un proceso de selección. Esto implica que nosotros debemos estar plenamente preparados para hacer este proceso. Y una de las cosas que más se utilizan en estos procesos es la entrevista, como ustedes se dieron cuenta. Y allí vimos nosotros pues muchos de los prejuicios o algunos de los prejuicios que pueden existir en las personas cuando se sale un poco de ese cuadriculado, porque pues, ¿quién iba a pensar de que una persona con cierto grado de síndrome de Down, cierto nivel de Down, iba a estar haciendo la entrevista? Por eso los gestos, la cara, las expresiones, las preguntas que tuvo el candidato. ¿Sí? Pero pues fíjense que tenía una serie de capacidades, una serie de preguntas muy al lugar, muy oportunas y válidas para preguntar lo que se estaba preguntando, de acuerdo a la vacante que se estaba queriendo ocupar. Entonces, allí vemos nosotros como esa visión desde el punto de vista del entrevistador hacia el candidato y el punto de vista también del candidato hacia el entrevistado, hacia el entrevistador. Entonces, es muy importante que partamos nosotros desde ese punto en donde no perdamos ese horizonte de con quién estamos trabajando o a quién estamos tratando de seleccionar. A personas, como vuelvo y digo, que tienen ciertas expectativas, ciertas motivaciones y ciertos intereses. Entonces, el realizar una mala entrevista puede dañar los sueños de una persona. Cuando yo me dejo llevar por esos prejuicios como entrevistador, estoy dañándole la posibilidad a una serie de personas y que realmente eso es lo que tenemos que controlar y evitar. Porque podemos cometer ese error de contratar a una persona que no es idónea, o podemos cometer también el error de no contratar a una persona que realmente era o es idónea. Y eso se basa en las capacidades, la experiencia, la capacitación, el adiestramiento que en últimas tiene o que debe tener el entrevistador cuando se está haciendo pues, todo este proceso de selección. Entonces, fíjense que quise compartir con ustedes pues, este tema de las decisiones que tomamos nosotros, en primer lugar, para la contratación de personal. ¿Sí? Y entre estas decisiones, pues, hay que invertir. Económicamente hay que invertir. Es una relación de costo-beneficio, pero que implica que vamos a hacer las cosas bien. O sea, un proceso de selección se inicia desde el reclutamiento, pero inclusive antes un poco con lo que veíamos nosotros ayer del análisis y la descripción del cargo. A partir de allí nosotros iniciamos ese proceso de selección con la gente que llega a tratar de ocupar esa vacante. Entonces lo que hacemos nosotros es tener la posibilidad de contratar a ese personaje que sea el más idóneo, ¿sí? Pero entonces comenzamos ese proceso de selección hasta que la persona firma el contrato. Y que luego de ese firmar el contrato hay como un periodo de prueba en donde se va a corroborar o no si la persona elegida fue la más adecuada. Pero realmente para llegar a ese momento debemos estar seguros de que hicimos lo correcto, de que fue un proceso de selección bastante exhaustivo y muy completo, ¿sí?
y bien hecho, y con todas las de la ley, con todas las características de lo que implica un proceso de selección. Entonces, si tenemos que por alguna circunstancia desistir de ese nuevo empleado o de ese nuevo colaborador, recién se le contrató, es decir, en el mes y medio, 2 meses que lleva el periodo de prueba, pues el problema no fue de él. El problema fue del proceso de selección o de las personas encargadas de la selección que se dejaron llevar por una serie de factores negativos, una serie de errores que los vamos a ver ahorita y que pues tocó despedirlo y volver a hacer iniciar un proceso de selección para ese cargo. Entonces, fíjense ustedes de que implica tanto el compromiso con la organización, con uno mismo y con el candidato. Por lo que yo les comentaba ahorita, no podemos dañarle a la persona ese desarrollo de carrera. No podemos negarle la posibilidad de que pueda entrar a trabajar a una empresa. Si lo hacemos mal, estamos impidiéndole a este personaje a que trabaje. Entonces, eso es lo que queremos evitar cuando hablamos nosotros de este proceso de selección. Por eso les quise presentar allí ese video. ¿Qué entendemos nosotros por el proceso de selección? ¿Qué es selección? Como les decía yo ahorita, lo que queremos encontrar nosotros es ese empleado ideal. Por lo menos que cumpla un 95% del perfil que nos arrojó el análisis del cargo. Entonces, ese procedimiento para encontrar a un costo adecuado al hombre o a la mujer idónea para cubrir un puesto. ¿Sí? Esto implica que ese empleado logra su realización personal, por eso no hay que negarle la oportunidad, hay que hacer bien las cosas. Entonces, ese personaje logra su realización cuando ingresa a trabajar y a través de su desempeño en el cargo, ya ocupándolo, haciéndolo que tenga realmente mayor satisfacción por las actividades que realiza. O sea, que sea satisfactorio para sí mismo, para él mismo. Eso quiere decir de que lo ocupamos en un cargo o en un puesto en donde él se puede mover como pez en el agua, en donde él realmente se siente identificado. Esta persona no puede estar sobrecalificada o calificada por debajo del promedio. O sea, si está sobrecalificada y lo vamos a ubicar en un cargo allí, pues esta persona se va a desmotivar, va a tener nuevamente actitudes negativas, va a tener desilusiones, no puede cumplir las expectativas porque realmente lo que le están diciendo que haga, pues entonces no cumple sus expectativas, porque él va mucho más allá, por eso es una persona que está muy calificada para ese cargo. Y entonces no tendría esa satisfacción de lo que está trabajando. Y al tener entonces a un personal totalmente idóneo, totalmente motivado, en donde su desempeño es muy eficaz, es supremamente valioso, en donde él tiene esa satisfacción plena a cada instante, pues con todo esto, seguramente el trabajador va o el colaborador va a contribuir de manera positiva a la consecución de los propósitos organizacionales. Y eso es lo que se espera con este proceso de selección. Ese tema es supremamente importante. Digámoslo que está muy relacionado con la existencia misma de la empresa. Porque si la gente de talento humano se pone en la tarea de seleccionar a personas no idóneas, pues esta empresa va a decaer en su productividad. Inclusive la competencia se los va a devorar porque van a cogerles un
camino por delante y que ellos igualmente tienen que reaccionar y cambiar y evaluar todos los procesos, todo lo que tiene que ver con el proceso de selección de principio a fin. Por eso es importante cumplirlo a cabalidad en cada una de sus áreas con respecto a lo que yo les decía, desde el perfil. Por eso trabajamos nosotros ayer, porque para poder hablar de selección tenemos que tener ya diseñado y tenemos que haber resuelto y tener claro el análisis y la descripción del cargo. Vamos a tener con claridad cuál es el perfil que exige el cargo a ocupar. Una vez nosotros tenemos eso, pues pasamos a una segunda parte del proceso de selección con el cual se comienza y es el de reclutamiento. Aquí en el reclutamiento vamos a recibir toda una gran cantidad de hojas de vida en físico o por las redes sociales, por las páginas de empleo, pero vamos a recibir una gran cantidad de candidatos. De hecho, esto es muy importante también, señoritas y caballeros. ¿Por qué? Porque si yo necesito seleccionar a alguien idóneo, pues yo debo tener de dónde escoger. Entonces, si a una vacante se presentan apenas 10 candidatos, pues realmente no voy a tener como esa certeza de que la persona que elegí sea la mejor. Porque es que no hay mucha comparación, no hay mucha posibilidad de elegir. Y en los procesos de selección, uno, cuando pasa todo este análisis, que ha aplicado las pruebas, que ha hecho la entrevista, la segunda entrevista, entonces uno dice, bueno, hay este grupo de personas que son elegibles, hay este otro grupo de personas que son elegibles con reserva, y hay este grupo de personas que son no elegibles. Pero eso es cuando hay una gran cantidad de candidatos que se quieren presentar para esa vacante. Entonces, cuando yo tengo para esa vacante de gerente de mercadeo, por ejemplo, entonces, si yo tengo más de 40 candidatos, seguramente podré elegir al más idóneo. Pero si para ese cargo se me presentan apenas 7 candidatos, 10 candidatos, pues realmente no tengo cómo, o sea, la capacidad de decidir con respecto a cuál es el más idóneo, pues queda truncada. Y queda truncada pues porque los que hay, pues realmente no cumplen a cabalidad con el perfil. Entonces estamos hablando de que en el reclutamiento tenemos que estar seguros y debemos de asegurarnos de recibir una gran cantidad de candidatos para que se presenten a ese cargo y lo puedan ocupar. Entonces, esa parte del reclutamiento es supremamente importante. Y ese reclutamiento pues está también asociado a ese perfil que trabajamos nosotros ayer. Entonces, porque vamos a hacer ese filtro de las hojas de vida de los que cumplen con los perfiles en un alto porcentaje. Y los otros los vamos descartando. De hecho, por tiempo, cuando las hojas de vida, los currículum vitae son muy extensos, los que trabajan en el proceso de selección ya van descartados. No les sirve que muestren una gran cantidad de hojas en donde realmente lo pueden resumir en máximo 2. ¿Sí? Entonces, allí el reclutamiento tiene que ser supremamente importante para empezar a hacer esa preselección. ¿Sí? Y tenemos que hablar de esas pruebas de selección, tenemos que hablar de la entrevista de selección, y con estas dos tareas realizadas podemos hablar de que vamos a analizar qué fue lo que encontramos en cada uno de los candidatos. ¿Para qué? Pues para que podamos posteriormente tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, cuando ya tomamos la decisión, volvemos a hacer un filtro.
y entonces vamos a seleccionar a los que más se acercan, al cargo, al perfil solicitado. ¿Sí? Pero por eso les digo que surge a partir de la gran cantidad de candidatos que yo tengo. Y que puedo yo darme el lujo de decir, estos son elegibles con reserva, y estos son los no elegibles. Entonces, eso es importantísimo. Cuando nosotros, pues, tomamos ya la decisión, o cuando hay ese grupo de personas seleccionadas, pues entonces tenemos que cubrirlo del tema de las referencias, ¿sí? Y una vez entonces corroboramos las referencias, hacemos nosotros el informe, como psicólogos que somos, ¿sí? ¿Para qué? Pues para presentar a los candidatos. Entonces, llegan los candidatos a un nivel en el proceso de selección en donde se está convirtiendo en un cuello de botella, precisamente para ir descartando a los que realmente no cumplen, sino que lo vamos cerrando ese cuello de botella, para luego ya pasar a la entrevista con el gerente. Muchas veces las empresas hacen eso, que tienen 2 o 3 entrevistas a veces, o a veces tienen entrevistas grupales, pero la última es la que va a tener con el gerente, ¿sí? ¿Para qué? Pues para poder ser como la última parte, esa admisión. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. Profe, qué pena molestarte. Sí, dime. ¿Podrías dar ingreso a un compañerito que el internet lo sacó, por favor? Ah, bueno, sí, gracias por informarme. Lo que pasa es que como yo tengo aquí la presentación, entonces no veo, pero yo les he venido dando, pero gracias por dando ingreso, pero gracias por comentar. Bien, entonces, bueno, aquí hay otros aspectos importantes a tener en cuenta. Y lo que yo les decía, una de las cosas que nosotros debemos de tener como claro en estos procesos de selección, sin duda alguna, es la ética profesional. Esa ética es supremamente importante para poder hacer las cosas al derecho, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de selección de personal, las personas que están capacitadas, preparadas, que conocen muy bien el manejo de las pruebas psicológicas, por ejemplo, o las entrevistas, somos nosotros, los psicólogos, ¿sí? Los psicólogos realmente están preparados y capacitados para eso. Esto quiere decir de que una aplicación de una prueba psicológica no la puede aplicar un administrador de empresas, o no la puede aplicar una enfermera, o no la puede aplicar, no sé, un ingeniero de sistemas, ¿sí? Así como se dice en zapatero a tus zapatos. No podemos nosotros permitir de que personas que no saben cómo explicarle a los candidatos qué es lo que tienen que responder o cómo lo deben responder. No saben dar las instrucciones, ¿sí? Una cosa es hacer la lectura de la prueba para las instrucciones y otra cosa es resolver las dudas que tengan los candidatos. Entonces, si la persona no conoce eso, pues entonces está faltando a la ética, ¿sí? Y aparte de que no tienen la idea de cómo dar estas instrucciones o cómo resolver las dudas que tengan, aparte de eso, estamos hablando de que la persona o que esa persona que evalúa no sabe cómo se califica, ni mucho menos va a saber cómo se interpreta. Entonces, fíjense que es muy importante que las pruebas psicológicas las manejen los psicólogos. De hecho, si nosotros hablamos de la compra, las pruebas psicológicas, y eso lo vivimos recientemente aquí en la universidad cuando compramos unas pruebas en donde a uno le piden pues la tarjeta profesional, el diploma, el acta de grado,
para que ellos sepan de que uno realmente es psicólogo, ¿sí? Entonces, cuando yo hablé con Manual Moderno o con SEA Editores, pues son las empresas que venden las pruebas psicológicas, entonces a mí me dijeron, bueno, necesitamos que usted nos envíe pues su tarjeta profesional, que nos envíe dónde está trabajando y para qué quiere usted las pruebas, cuál es su, envíenos su diploma, su acta de grado. Y bueno, tocó hacer eso. Sí, pues porque ahí sí como dice, ¿no? El que no debe nada teme, el que teme nada debe. Entonces realmente eso tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros para poder manejar las pruebas psicológicas. Nadie las puede comprar desde que no sea un profesional del área de la salud mental. ¿Sí? Entonces, aquí estamos hablando de esa parte de la ética como principios de la selección de personal. ¿Sí? Otro principio importante en la selección de personal tiene que ver con la colocación. ¿Sí? No se debe tener en mente únicamente el puesto en particular. Debemos estar abiertos a descubrir las habilidades generales de estas personas para que realmente el candidato realice lo que necesita trabajar. Era lo que yo les decía ahorita, que no salga pues como sobrecalificado o que realmente lo estamos ubicando allá en el puesto para que no haga más allá de lo que se le pide. Entonces realmente necesitamos que no solamente sea el que se coloque al candidato o ya al empleado en el puesto de trabajo, sin que pensemos de que es una persona que requiere cierto tipo de habilidades o que tiene cierto tipo de habilidades y que se tienen que tomar en cuenta para la interacción social, para oportunidades futuras, para un ascenso. Entonces, no solamente es colocar a esa persona en un cargo, es analizar mucho más allá. Por eso debemos estar abiertos a descubrir todas esas capacidades, todas esas destrezas, esas habilidades blandas y también las habilidades duras que tiene este trabajador, ¿sí? Porque con eso, pues, lógicamente se va a nutrir mucho más o se va a enriquecer más el área donde trabaja el nuevo empleado, ¿sí? Ahora, también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que cuando hablamos del proceso de selección, hay algo que se llama la orientación. Y como parte de esa responsabilidad social, se espera que la persona que hace el proceso de selección oriente pues al candidato, digámoslo, explicando el qué es lo que estamos buscando nosotros en la empresa, por qué sí puede de pronto encajar en la organización, ¿sí? Y por qué de pronto no podría encajar. O sea, tenemos que tratar de ser lo más honestos posibles para orientarlo en la búsqueda de oportunidad adecuada para ese desarrollo personal. Entonces, aquí estamos hablando de que no es entrevistar por entrevistar, no es seleccionar por seleccionar. Hoy día las empresas se ponen la tarea de invertir en todo esto. Esto cuesta. Esto se invierte en es lo que llama uno costos-beneficios. Pues sí, es un costo alto que de pronto puede tener la empresa, pero hace las cosas de una manera adecuada. Entonces, eso es lo que estaríamos hablando de esos principios básicos de lo que tiene que ver con la selección de personal. En última, nosotros, cuando hacemos parte, como somos parte del área de talento humano, ¿sí? Entonces, estamos allí en la unidad de recursos humanos para poder hacer muy bien el trabajo determinando el perfil del puesto, haciendo un buen proceso de reclutamiento, haciendo una buena preselección con base en las hojas de vida o el currículum,
teniendo ya muy organizadas las entrevistas preliminares, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que nosotros podamos tener como una estructura adecuada, lógica, ordenada en el proceso de selección. Y nosotros somos actores de ese proceso de selección, ¿sí? Entonces, de hecho, cuando hablábamos nosotros ayer del perfil del puesto, pues nosotros tenemos que participar como directores de talento humano, tenemos que participar en la elaboración de ese perfil del puesto, junto con el jefe inmediato, junto con el comité paritario, junto con el gerente, pero allí estamos hablando de que somos una parte muy importante, muy activa en este proceso de selección. Entonces, empezamos a tomar decisiones para poder decir, bueno, este cargo tenemos que manejarlo de esta manera, este perfil de este puesto tiene que cumplir con estos requisitos, y mi opinión es muy importante. Como psicólogo es supremamente importante. Entonces, realmente eso, en últimas, nos va a permitir a nosotros tener una gran cantidad de herramientas sólidas, válidas, para poder continuar en el proceso de selección. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace en ese proceso de evaluación? ¿Sí? Esa evaluación de candidatos. Pues analizar pues la hoja de vida, aplicar pruebas de aptitudes, hacer ese inventario de personalidad, aplicar una serie de cuestionarios psicotécnicos, también evaluar un poco con lo que tiene que ver con los test de situación. Y estos test de situación se relacionan muchísimo con los assessment centers. Los assessment centers son centros de evaluación o centros de medición. Y muchas empresas hoy día los trabajan. Y entonces reúnen a una gran cantidad, bueno, a un grupo de candidatos que ya han pasado los filtros de selección y avanzan en el proceso, y entonces, digamos, son los más, los que hasta ahora han cumplido con todas las expectativas. Entonces, ahora necesitamos corroborar eso que me están colocando en la hoja de vida. ¿Y cómo lo corroboro? Pues en ese assessment center, porque aquí lo que vamos a hacer nosotros es hacer juegos de roles, vamos a hacer una serie de actividades en donde ellos van a tener que tomar decisiones de una manera inmediata, en donde van a tener que solucionar conflictos que se presentan en la organización. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer uso de la simulación de esas situaciones en particular y poder evaluar, ¿sí? Acuérdense lo que hablábamos nosotros ayer cuando recopilábamos la información con el tema de la observación. Pues lo mismo pasa acá. En el Assessment Center, pues no solamente hay un evaluador, sino 3 o 4 o 5 que está observando cuál fue la actitud de uno de los candidatos, quién asumió el liderazgo, quién como que se aisló, fue un poco más pasivo, o quién tomó las riendas del asunto. Entonces, todo eso lo evalúan. Y en el Assessment Center precisamente se trabaja eso, porque aquí en el Assessment Center es donde nosotros realmente evaluamos con certeza eso que están o lo que dicen ellos en su hoja de vida. Es la importancia de corroborar esta parte. Entonces, allí vemos nosotros como que pues no solamente la hoja de vida es importante, porque yo puedo colocar en mi hoja de vida una gran cantidad de cosas que ni las he trabajado. Entonces, realmente esa experiencia laboral, pues tengo que realmente ponerla a prueba en estos assessment centers, ¿sí? Y bueno, sabemos nosotros que lo que queremos mirar en el currículo o en la hoja de vida, pues es la experiencia laboral, qué tipo de experiencias tiene en el cargo que se está presentando, indagar cuáles son los logros académicos, los laborales, menciones de honor, reconocimientos, bueno, muchas cosas de eso, ¿no?
Pero bueno, los diplomas que están allí colgados en la pared son escritos y firmados, pero miremos a ver qué tan cierto es eso, ¿sí? Porque pues el papel lo aguanta todo. Y observar el lenguaje no verbal y el porte general, espontáneo, relajado e interesado. Si recordamos nosotros en este video que vimos ahorita, vemos nosotros como el candidato se mostraba muy seguro, se mostraba relajado, se mostraba interesado. Se nota mucha seguridad en él. Entonces, es algo que uno tiene que observar. Y realmente no solamente cuando el candidato está sentado frente a mí como entrevistador. No, yo lo voy a como hacía James en el video, James Dexter, yo voy y lo busco allá en la sala de espera y lo llevo a la oficina. Entonces yo miro la actitud que tiene el candidato, yo miro la buena disposición, la caballerosidad, el respeto. Tengo que miraros todo eso. Y aparte de eso, pues también mirar su presentación personal. Entonces ahí estamos realmente evaluando lo que tiene que ver con ese porte general, con ese lenguaje no verbal, pero también ese lenguaje verbal que nos dice mucho o nos dice un poco más de ese candidato. Entonces, aquí vemos nosotros esa importancia. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo también y son cuando hablamos de las pruebas de aptitudes, estoy hablando del término de qué tan apto es. Estoy hablando de la aptitud con P, no aptitud con C, ¿sí? Porque la actitud es como cómo lo asume, ¿no? Perdóname la expresión, con berraquera o no, ¿sí? ¿Cómo lo asume esta persona? Con buena disposición, la actitud se le nota de querer hacer las cosas al derecho o no. Pero cuando hablamos nosotros de pruebas de aptitudes, pues entonces estamos hablando nosotros de que vamos a evaluar esa aptitud que se requiere para ese cargo. Ciertas aptitudes específicas tienen que ver con las habilidades, ¿sí? Con el conocimiento. ¿Es apto la persona para eso? Entonces vamos a aplicar una serie de pruebas psicotécnicas que nos ayudan a eso, ¿sí? Entonces yo necesito que la persona me demuestre que tiene agilidad mental, agilidad visual. Entonces aquí lo que yo voy a hacer es mirar cuántos errores cometió en un tiempo en particular, ¿sí? Entonces ahí en las pruebas de aptitud hay ciertos rangos en donde está un rango bajo, medio y alto. Entonces, de acuerdo a la ubicación de las respuestas que dio el candidato, pues entonces, si están bajo, realmente el desempeño acá no cumple con los requisitos. Está acá en el nivel medio, bueno, alcanzó cierto porcentaje, pero igual, pues toca esperar otros candidatos. Y una aptitud alta quiere decir de que si tiene esa capacidad, tiene ese conocimiento, tiene esa aptitud para cumplir con ese trabajo. Entonces vemos nosotros que el proceso de selección es supremamente importante. Y lo que yo les decía, tenemos que hacerlo desde el inicio hasta el final. Yo no puedo hacer procesos de selección solamente haciendo entrevistas. Yo no puedo hacer procesos de selección solamente haciendo aplicación de pruebas, sean de personalidad, o sean de inteligencia, o sean de aptitudes, y no hacer la entrevista. Yo no puedo hacer procesos de selección sin evaluar referencias, ¿no? Entonces, el proceso de selección se tiene que cubrir absolutamente todo, desde el inicio hasta el final, cuando ya el candidato está firmando el contrato. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con la organización y la estructura adecuada
que está en el área de talento humano para hacer los procesos de selección. Si el gerente me está pidiendo que haga las cosas rápido, que no sé qué, que es el tiempo, que mire a ver si puede, bueno, pues eso es lo que me está pidiendo el dueño de la empresa. Pero yo tengo que decirle, no, eso no se puede hacer así. Porque es que seguramente de pronto si no hacemos bien el análisis, no hacemos bien la selección de personal, se nos pueden colar personas que realmente no le van a favorecer a la empresa. Y eso es un riesgo. Y eso puede costarles una gran cantidad de dinero a los dueños de la empresa por los errores que cometan estos candidatos, ¿sí? O estas personas elegidas. Entonces, no, hay que hacerles ver a ellos, a los gerentes, de que el proceso es completo. Puede que nos demoremos un tiempo, pero hay que hacerlo, ¿sí? Si están muy de afán, pues hay que decirles de que se podría hacer, pero con el riesgo de que eso le cueste mucho más dinero a mediano plazo. Entonces, realmente hagamos las cosas al derecho, en un orden en donde podamos iniciar y terminar ese proceso de selección, ¿sí? No saben lo que nosotros le podemos estar ahorrando dinero a una empresa que cometa esos errores de seleccionar a candidatos que realmente no cumplen en un alto porcentaje con el perfil del cargo, ¿sí? Yo creo que les comenté a ustedes la experiencia que yo tuve en esos procesos de selección en una empresa de transporte público, en donde pues lógicamente las personas que se le aplicaron ciertas pruebas psicológicas de personalidad son personas que llevan mucho tiempo, tienen mucha experiencia, son empíricos allí, tienen mucha experiencia en la conducción de buses urbanos. En esa época no había Transmilenio, estoy hablando de hace muchos años. Entonces me tocó a mí hacer ese proceso y la gerente me decía, no, que hay que tomar la decisión rápido. Entonces a mí me tocó hacer un escrito en donde yo explicaba y argumentaba por qué no era como ella quería. Y yo le pasé, mire, estos son los elegidos, estos son los elegidos con reserva y estos son los elegidos, los no elegidos. Entonces, claro, los conductores colocaron el grito en el cielo cuando se dieron cuenta de que no habían sido seleccionados. Pero es que resulta que la prueba psicológica salió como que tienden a ser agresivos, son personas que son intolerantes en esa prueba de personalidad. Entonces, yo necesitaba corroborar otras cosas, pero la gerente no me dejaba moverme en eso. Tenía que hacer entrevistas, tenía que verificar referencias, aplicar otra prueba, pero la gerente no. Entonces, me tocó a mí hacer una carta pues, explicando por qué yo no continuaba en el proceso de selección y me retiré de esa empresa, ¿sí? Meses después, con un compañero que trabajamos, me lo encontré y que trabajó también allá en esa empresa, me lo encontré y me comentó eso, me comentó de que la empresa había tenido problemas grandísimos porque ella había tomado la decisión de contratar a las personas que en las pruebas psicológicas de personalidad salieron como personas conflictivas, como personas que realmente son supremamente poco tolerantes y que fácilmente se metían en problemas. Y yo se lo expliqué a ella, a la gerente, pero como no quiso hacer caso, entonces estos señores que ellos contrataron se metieron en líos, y no solamente una vez, sino 2 veces, y con peleas y con heridos y con toda esa cuestión, y eso le costó mucho más dinero a la gerente y a la empresa. Seguramente se acordaría de mí cuando yo le decía que eso no se debía hacer así. Pero yo tenía que salvar mi tarjeta profesional. Yo tenía que hacer las cosas correctas porque no ven que cuando yo tomo la decisión de seleccionar a alguien y que salió siendo un matón, perdónenme la expresión, entonces a quien van a buscar es al seleccionador, al director de recursos humanos, al que aplicó las pruebas, al que hizo la entrevista, entonces a nosotros. Y cuando se dan cuenta de que yo hice las cosas mal, pues entonces me
mi tarjeta profesional. Entonces, Profe, qué eso, pena interrumpirlo. ¿sabes? Es que a un compañero lo sacó, entonces que si porfa le puedes dar ingreso, gracias. Que hay varios allí. Listo, gracias. Entonces, eso es algo que uno debe tener mucho cuidado, porque pues ahí está la firma de uno, está el sello de uno, la tarjeta, el número de la tarjeta profesional. Entonces, cuando uno no hace bien eso, le da muy mal la bola, ¿sí? Entonces, uno tiene que, si tenemos que evaluar razonamiento abstracto, si tenemos que evaluar aptitud verbal, si tenemos que evaluar disposición para las relaciones interpersonales, si tenemos que evaluar empatía, pues todo eso lo tenemos que evaluar. Si tenemos que mirar un poco las capacidades de comunicación, el autocontrol, que fue lo que la señora no quiso entender y pues le costó un ojo de la cara y más. Entonces realmente cuando nosotros estamos exigiendo orden y una estructura lógica en el proceso de selección, no es simplemente por gusto o por ser un poco simplemente voluntarioso, uno como director de talento humano, no es así. Todo tiene su lugar, todo tiene su momento, tiene todo su espacio para que nosotros hagamos bien ese proceso de selección y que podamos realmente evaluar lo que tengamos que evaluar, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Y por qué les decía yo también con respecto a las pruebas psicológicas y la importancia que tenemos nosotros en que somos los preparados para aplicarla, calificarla e interpretarla? Porque no hay nadie más que pueda hacer eso. Entonces, en la medida que lo hagamos muy bien, pues entonces nosotros vamos a tener una apreciación con respecto al éxito o el fracaso del candidato evaluado en un futuro, porque son predictores de esas pruebas psicológicas, ¿sí? Los cuestionarios de personalidad sobre todo, los que están estandarizados, los que tienen objetividad, los que tienen confiabilidad, los que tienen validez. Entonces, esa estandarización nos dice de que estos elementos de las pruebas deben ser tan detallados como se requiere a fin de que la prueba que se aplique en el futuro siga siendo la misma. Esa es la estandarización. Y que realmente sea confiable, ¿sí? Y que realmente tenga validez. Y la validez tiene que ver con que tenga la cualidad de medir lo que realmente pretendemos medir. ¿Ven? Entonces, eso es muy importante, que las empresas tengan como una gran cantidad de pruebas psicológicas. De hecho, ahorita hay empresas que utilizan pruebas psicológicas online para los procesos de selección, ¿sí? Hacen entrevistas por estos espacios, ¿sí? Hacen reuniones que tienen que ver muchísimo con cómo están colocando las TIC a disposición de los procesos de selección. Entonces, eso es importante tenerlo muy en cuenta, señoritas y caballeros. Entonces, ahí vemos nosotros que hemos evaluado o hemos hecho el análisis de la hoja de vida, hemos aplicado las pruebas de aptitudes, hemos aplicado las pruebas de personalidad, hemos aplicado las pruebas psicotécnicas para poder ir como mirando quiénes son los más idóneos al cargo, ¿no? Entonces, todas esas pruebas psicológicas hay que conocerlas y hay que saberlas aplicar, ¿sí? Y como les decía anteriormente, pues cuando hablamos nosotros de esos espacios en el Assessment Center, esas simulaciones y esos juegos de roles van a pretender evaluar las competencias del puesto en cuestión. O sea, vamos a mirar esas exigencias que tiene el puesto que se va a ocupar, pero vamos a evaluar las competencias, ¿sí? Se requiere entonces que si nosotros tenemos que evaluar que el candidato tenga facilidad para trabajar en equipo,
que para él sea fácil colaborar, cooperar, ¿sí? Entonces tenemos que diseñar un ejercicio práctico en estas pruebas de simulación en donde tengan que vivenciar eso y que nos lo demuestren los diferentes candidatos. Entonces seguramente habrá algunos, existirán algunos que tengan un desempeño más alto que otros, ¿sí? Pero de eso se trata, ¿sí? De eso se tratan los procesos de selección, ¿sí? Cuando yo voy a comprar un vestido, yo miro en diferentes almacenes, yo miro cuál me queda mejor, qué color está más chévere, el material qué tan bueno es. Ahí qué estoy haciendo, ahí estoy eligiendo, ahí estoy haciendo un proceso de selección de un vestido en particular. Entonces tenemos que hacerlo de esa manera, ¿sí? Ahora, si hablamos nosotros de los juegos de roles, si nosotros tenemos que evaluar la competencia de atención al cliente, de orientación al cliente, pues entonces lo vamos a colocar al candidato a que tenga, a que atienda a un cliente que presenta cierto tipo de reclamo. A veces un cliente bien complicado, bien difícil, bien huraño. Entonces vamos a decirle al candidato que se desempeñe como actor en ese juego de roles y que vamos a analizar la manera como él o ellos, esos postulantes al cargo, abordan y solucionan la situación. ¿De qué manera la resuelven? Unos con mayor efectividad y pues, lógicamente vamos a preguntarle al cliente inconforme cómo se sintió, con quién obtuvo mejores resultados, quién le solucionó realmente el problema. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos ver en lo que tiene que ver con esos assessment centers, ¿sí? Recuerden, por favor, de que nosotros siempre debemos tener cuidado con las personas que vamos a seleccionar para que en el reclutamiento tengamos una buena cantidad de candidatos, ¿sí? Para poder elegir o dejar elegibles con reserva o descartar, ¿sí? Y también que las hojas de vida que tenemos de acuerdo al perfil del cargo, entonces no estemos colocando a una persona que está sobrecalificada porque eso genera estrés en los trabajadores, ¿sí? Entonces hay que mirar exactamente todo eso con respecto a este tema del proceso de selección. Ustedes saben de que lo que veíamos ahorita, pues la entrevista es el método más utilizado en los procesos de selección de personal, pero pues el hacer la entrevista no es una entrevista así como suelta, como informal, como chévere, no, es un instrumento clave para el proceso de selección, es un instrumento en donde yo voy a prepararlo antes, voy a revisarlo antes, tengo que mirar si las preguntas que están allí formuladas en esa entrevista, porque es una entrevista o estructurada o semiestructurada, en donde yo lo que voy a hacer con el candidato allí es lanzarle la pregunta y que pues me responda lo que realmente quiero que me responda. Bueno, más bien, lo que yo le estoy preguntando, que no se me vaya por las ramas. Si se me va por las ramas, igual pues es un indicador de que la persona pues como que no entiende el tema o el asunto en particular. Pero el instrumento es decir, la entrevista de selección tiene que estar muy bien estructurada y que esté relacionada con el puesto, con la vacante que se quiere ocupar, ¿sí? Porque si el gerente o el psicólogo o el supervisor que hace la entrevista no tiene ni idea qué es lo que va a seleccionar, entonces, claro, lanza cualquier cantidad de preguntas que no van al lugar. Entonces, la labor del entrevistador es supremamente importante y debe generar un ambiente acorde. No podemos hacer la entrevista en una cafetería o en la cafetería de la empresa, no. Hay que tener un ambiente acorde con lo que se busca con el candidato, desde que pues realmente lo podamos evaluar, ¿sí? Porque para que podamos mirar todas sus habilidades comunicativas, para que miremos un poco
él cómo está. En cierta manera, pues es obvio que cuando uno entra a un proceso de selección y entra a una entrevista, a veces los nervios, la ansiedad, la angustia lo pueden invadir. Entonces, la idea es generar un ambiente acorde. Hay que romper el hielo, la verdad, ¿no? Uno en las entrevistas, uno lo que debe hacer primero que todo como entrevistador es romper el hielo. Salirse un poco de esa conducta cuadriculada, de ese comportamiento cuadriculado pues, para que la persona disminuya un poquitico su ansiedad. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestra actitud como entrevistadores no sea intimidante, ¿no? Y eso, ahorita vamos a mirar una serie de errores que uno comete en las entrevistas como entrevistador, y que pues realmente pues no se deberían permitir, ¿sí? Por eso los entrevistadores que no están capacitados, ojo con esto, los entrevistadores que realmente no están capacitados para hacer las entrevistas, lo mejor es que no la hagan, ¿sí? Porque de pronto el entrevistador no tiene ni idea y entonces le parece que esta persona o este candidato que se asemeja mucho a él es el candidato idóneo. Pues no, por Dios, así no es, ¿sí? El hecho que se asemeje o que sea de la región donde yo nací, eso no quiere decir de que es la persona adecuada para el puesto. Entonces, por eso es importante que en estos procesos de selección, las personas que asumen la responsabilidad de entrevistar estén preparadas, que realmente tengan la estructura de lo que tiene que ver con la entrevista. Vamos a mencionar una serie de errores que se producen en la entrevista de selección, ¿sí? Hay uno que se le identifica como el efecto de halo, en donde, pues, esto quiere decir que por una característica positiva, el entrevistador, en cierta manera, se condiciona. Esa característica positiva es de que, por ejemplo, esta persona, que digo yo, está vestido de una manera como interesante, ¿sí? O es una persona que sonríe, ¿no? Entonces, ya, yo me dejé deslumbrar por ese candidato, esa candidata, entonces ya eso condiciona mi concepto, mi interpretación y mi evaluación, ¿sí? A veces los entrevistadores son muy emocionales, son dados a que quieren como que ayudarles al candidato. Venga, pero es que yo no le pregunté eso, venga, lo que yo quisiera que usted se fuera por este camino es con respecto a eso, entonces como que respóndame eso. Ese es un efecto de generosidad, que es como la tendencia a llevar la entrevista con demasiada suavidad, ¿sí? Y ahorita vamos a dar un ejemplo también de una entrevista bastante fuerte que se utiliza muchísimo en los procesos de entrevistas por competencia y que son fuertes, ¿no? Hay otro error que se produce en la entrevista de selección y tiene que ver con el efecto de contraste, en donde pues también la persona o el entrevistador compara el candidato que tiene al frente, lo está comparando con los candidatos anteriores. Porque es que el candidato el número 3 que entrevisté me dejó impactado. Entonces, a partir de ahí, yo tengo ese efecto de contraste, porque yo comparo, ¿sí? Miro lo que respondió esta persona, miro lo que dijo esta persona, ¿no? Entonces, como que no estoy siendo objetivo, ¿sí? De hecho, cuando yo soy entrevistador, yo tengo que terminar la entrevista y tengo que hacer como el informe inmediatamente con respecto a lo que yo estoy evaluando. Tengo que hacer ese informe inmediatamente, porque si yo lo postergo y llega el siguiente candidato, entonces yo puedo confundirme. Y entonces eso es malísimo, porque yo puedo dar un concepto positivo de alguien que realmente no lo valía, ¿sí? No en cuanto a que no lo valga la persona, sino en cuanto al perfil, o lo contrario. Entonces, las entrevistas se tienen que manejar
bajo unos estándares supremamente juiciosos para evitar estos errores del halo, de la generosidad y del contraste. ¿Sí? También se ve, pues es muy normal que uno pues, termine cansado de pasar de una entrevista a la otra y de la otra a la siguiente y de la siguiente a la otra, pues uno se cansa. Entonces, si a mí me programan entrevistas de 7 de la mañana a 12 del día y vuelvo y regreso a la 1, en donde ya tengo ya las consecuencias del almuerzo, en donde me empieza a dar sueño, entonces de 1 a 5 hago entrevistas o a 6, pues eso es malísimo. ¿Sí? Ahí lo que se recomienda es que la persona, si tuvo la jornada de 7 de la mañana a 12, pues que en la tarde haga otra actividad relacionada con pues, su labor, su trabajo, ¿sí? O que si fue por la mañana en donde estuvo más bien como distensionado, pues entonces que haga entrevistas por la tarde, ¿sí? Pero hay que manejar eso precisamente para evitar pues como esos sesgos y esas equivocaciones en los procesos de la entrevista, ¿sí? Hay otros errores que se producen en la entrevista de selección, tiene que ver con el efecto caballo de batalla, en donde como que el entrevistador se centra en un tema en particular y se centró en él y habla, y llegó el tiempo y no dejó de preguntar otras cosas que eran relevantes, pero por estar hablando de un tema que le pareció supremamente interesante, pues se acabó el tiempo de la entrevista. ¿Sí? Entonces, realmente este efecto de batalla, de caballo de batalla, también es supremamente negativo. Hay otro error de los entrevistadores cuando hacen esas entrevistas de selección que tienen que ver con el efecto de similaridad. Entonces, como se parece tanto a mí, como, pues, digamos, bueno, voy a colocar un ejemplo, ¿sí? Yo soy de Bogotá, entonces esta persona también es cachaca o es de Bogotá, y entonces como que tenemos como los mismos pensamientos, entonces ese efecto de similaridad también ya me está viciando mi concepto, ¿sí? Ya me está diciendo que este candidato sí es el elegido, ¿no? Cuando pues realmente no es así. El efecto de evaluaciones extremas, y esto tiene que ver muchísimo con un concepto de la dicotomía, es decir, o me voy para un extremo o me voy para el otro, ¿no? Algo así como de polarización, o es excelente o es pésimo. Pues no, pues porque pues nadie es perfecto y tampoco nadie es un bulto de sal, perdóname la expresión. Entonces allí vemos nosotros de que esas evaluaciones extremas son supremamente radicales y si yo veo que esa persona se equivoca, entonces no, este es pésimo, este no sirve, ¿sí? O por el contrario, lo veo como que con lo que me respondió ya no le hago más preguntas. Entonces estamos haciendo evaluaciones extremas, ¿no? Entonces realmente tiene que ver con todo eso. Y ustedes saben de que pues, el examen médico de admisión también es muy importante para determinar con qué está llegando, en qué condiciones está llegando el candidato, ¿no? A nivel de su salud, ¿sí? Sí, la idea es que tengamos nosotros que controlar que este candidato no vaya a llegar a la empresa con el coronavirus, ¿sí? Que no tenga enfermedades contagiosas, porque realmente eso es algo complicado. Entonces, por eso inclusive las empresas hoy día, con el tema del COVID-19, lo que hacen es exigir el certificado de vacunación de las dosis completas. Porque necesitamos que sean personas saludables, porque si no lo son, entonces eso hace que se tenga que incapacitar, que realmente lo necesitamos para que esté trabajando la mayor parte del tiempo de pie. Y si entonces esta persona está de pie y ya empezó como que a dolerle la espalda, la columna, pues entonces no se hizo un examen médico de admisión a conciencia. Entonces eso llevó a que la persona
se incapacitara y empezaron las incapacidades, seguiditas. ¿De quién fue el error? Del concepto médico. Pero porque entonces no se hizo una evaluación muy completa de las condiciones de salud del candidato, bueno, en este caso del paciente, porque es médico laboral. Entonces, hay que acoplar la capacidad física al trabajador al puesto, del trabajador al puesto, ¿sí? Entonces, no podemos... Tengo una pregunta que pena interrumpir. Sí, no te preocupes, dale. Porque es que yo noto que a veces no se da cuenta que levantamos la mano. Entonces, Bueno, respecto a lo que está hablando, profe, respecto a lo que usted está hablando, ese tema es bastante interesante, pero hoy día, ¿qué legalidad tiene eso de negarle probablemente el trabajo a una persona que viene con una incapacidad o que presenta algún tema de salud? Por decir algo. Digamos, en varias empresas, así tengan que indemnizar a las personas porque no es legal sacarlas en estado y más cuando una persona tiene una enfermedad de alto costo, no es legal sacarlas, pero aún así las sacan. Sí, aún así las sacan, las indemnizan, les pagan todo lo que les tienen que pagar. Y esa persona, obviamente, por decir algo, si presenta una enfermedad oncológica, va a ser muy difícil que sea contratada en otra empresa. ¿Qué tan legal es eso que limiten a la persona porque tiene, por decir, algún cáncer de colon? Sí. ¿Cómo puede la persona luchar con ese tema? ¿Si es legal realmente o cómo se maneja? Bueno, aquí hay varias cosas que uno tiene que explicar con respecto a eso que tú mencionas, ¿no? Digamos, la persona entró a trabajar a la empresa de una manera sana, ¿sí? Saludable, y pues por los efectos del envejecimiento o de las enfermedades adquiridas que vienen de la familia, pues entonces las empezó a presentar. Hay muchas empresas que realmente de pronto no tienen en cuenta eso y lo que tú dices, los pueden ir sacando de la empresa. Pero eso no es, o sea, los sacan de la empresa, pero las estrategias que se utilizan en algunas empresas es como ver un poco cómo es el historial laboral de este personaje, qué tantos aciertos ha tenido, qué tantos llamados de atención ha tenido, qué tantas incapacidades. Bueno, entonces como que miran un poco el historial del trabajador. Y digamos que eso lo hacen precisamente como para tener más argumentos para tomar una decisión de ese estilo, de sacarlo en la empresa, ¿sí? Pero hay empresas que lógicamente acompañan a su gente y eso tiene mucho que ver con el tema de la cultura organizacional que tiene la empresa, porque pues ven al trabajador como que le ha entregado a la empresa una cantidad de tiempo y de vida y de todo esto como para que uno le dé una patada en la cola y lo saque, ¿sí? Entonces realmente eso depende mucho de cómo la empresa realmente le da el valor al ser humano, le da el valor al trabajador. Digamos que hay empresas que lo hacen con esa formación de valores y con esa posibilidad de ayudar a su gente. Pero hay empresas también que con su pool de abogados se encargan de sacar a la gente y haciéndole ese seguimiento a cada uno de los trabajadores que simplemente desisten, ¿no? O sea, y es lo que uno habla de el retiro sin causa justificada, el despido sin causa justificada. Entonces, eso pues entra pues a demanda, a que haya pues como el soporte del Ministerio del Trabajo para poder de pronto, o para que lo reintegren, o para que realmente lo indemnicen, o le paguen todos los daños y prejuicios que tuvo, porque él tenía una vida laboral más de 10 años y entonces se hace como el balance de 10 años, cuánto tiempo podría estar
trabajando y eso cuánto le representaba económicamente. Entonces, eso es un manejo y una pelea grande entre las ARL y los abogados de las empresas. Pero se encuentra uno con esas dos circunstancias y eso ya depende, como te digo, de la cultura organizacional que tenga la empresa, que Sí, le colocan corazón o son supremamente radicales en eso y no me importa lo que tenga el trabajador. sí, profe, pero yo me refiero ya después de eso, listo, el empleado salió porque, bueno, lo echaron por su enfermedad, pero yo me refiero al tema de enfrentarse a buscar un nuevo trabajo. ¿Cómo manejan las empresas? Es que yo siento que las empresas definitivamente no se van a hacer cargo de una persona con problemas oncológicos. Entonces, a lo que yo me refiero es legalmente, digamos, a ese tipo de personas, legalmente no hay nada legal que les pueda ayudar, porque es que de hecho van a conseguir trabajo y lo que usted hablaba ahorita, en el examen médico de admisión, pues obviamente le cierran la puerta porque obviamente el médico laboral va a ver que tiene una condición especial y pues es que las empresas no se van a hacer cargo de un Sí. trabajador así. Entonces, a lo que yo me refiero es si existe alguna ley para ese tipo de personas que se puedan dar cuenta que fueron rechazadas realmente por su condición de salud o definitivamente ellas personas tienen que empezar en ser independientes. Hay algo que se llama, eso lo utilizan mucho las empresas, que quieren sacar a su gente que ya cumplieron su ciclo y quieren prescindir de sus servicios. Pero entonces las empresas lo que hacen es como mirar un poco cuáles son las fortalezas que tienen estos candidatos, bueno, más bien estos trabajadores, porque ya llevan un tiempo trabajando con la empresa. Entonces ellos quieren es mirar un poco las fortalezas que tienen ellos, en qué son muy buenos, porque pues digamos que para nuestra empresa ahorita pues ya no lo son, ¿sí? Necesitamos que tengan otro tipo ya de experiencia, otro tipo ya de conocimientos, pero entonces no lo vamos a hacer, y eso lo hacen muchas empresas hoy día, y eso es por voluntad propia de ellos, de la empresa como tal. Vuelvo y digo que tiene que ver muchísimo con el bienestar que ellos les dan a los trabajadores, la cultura organizacional. Entonces, tenemos que desistir de estos personajes, de estos trabajadores. Entonces, vamos a mirar de qué manera entonces reconocemos sus fortalezas y entonces yo les digo, mire, yo a usted lo voy a recomendar con una empresa en donde usted puede llegar a ir a trabajar. Vaya, preséntese y usted tenga la posibilidad de ir a trabajar en esa empresa, porque lo voy a recomendar. Entonces, cuando la persona se da cuenta de que la empresa de pronto va a dejar de, ya no voy a trabajar yo en esta empresa, sino en otra, entonces ya, oiga, chévere, porque no me están dejando simplemente en la calle y entonces están pensando en mí y tienen esa, digamos, como esa autonomía de hacerlo. Que los obligue el Código Sustantivo del Trabajo, no los obliga. Por eso digo que es más la empresa que tiene en su cultura organizacional cómo reubicar a los trabajadores que de pronto ya no es que no les sirvan, sino que ya no cumplen las expectativas, entonces los vamos a ayudar con nuestras empresas aliadas, nuestros amigos, nuestros proveedores, lo que sea. Entonces lo que yo puedo hacer es, venga, vamos a presentarlo, vaya con esta carta y se presenta y que yo sé que allá necesiten a una persona como usted, con esta capacidad, con esta habilidad y yo sé que a usted lo van a contratar. Entonces, seguramente de esa manera, esa presión emocional, esa angustia de quedarse sin trabajo, pues le puede ayudar. Ahora, con respecto a que si es una persona con esa condición de enfermedad crónica, sí es delicado. De hecho, cuando hablamos nosotros de la evaluación del médico laboral, el médico laboral le puede decir, no, pero es que usted ya no puede hablar. En el caso tuyo, Lindsay, por ejemplo, ¿no?
que tú tienes un problema en tu voz, ¿no? Entonces el médico laboral le dice, no, realmente usted no puede trabajar más. El trabajo que implique que usted hable permanentemente, o sea, usted no puede trabajar más. Entonces, siendo tú una persona tan joven, y yo conozco muchas personas, hombres, mujeres, que les pasa lo mismo que tú, tienen un problema de disfonía impresionante, entonces tuvieron que incapacitarla y la incapacitaron 3 meses, luego un mes, luego otro mes, luego 3 meses, hasta que llegó al punto en donde la pensionaron. Y cuando ya está pensionada ya no puede trabajar más, ¿sí? Ya no puede trabajar más porque si uno ya está pensionado, lo pensionaron por salud y entonces, ¿cómo es que está trabajando? Usted ya no puede estar trabajando, usted ya no puede estar en nómina, ya no puede estar devengando un salario porque usted ya no está para trabajar. Entonces, eso podría yo responderte a ti, Lindsay Pedrosa. Sí, Carlitos. Ok, sí, Carlitos, ¿cuál es su pregunta o su comentario? Profe, no, más que todo era un comentario con base en lo que decía Lindsay. Las empresas como tal no están autorizadas a contratar a alguien. ¿Por qué? Porque no hay un... La, la, la verdad, la respuesta como tal más concreta. Y lo digo por qué. Recordemos, chicos, que en el momento cuando tuvimos una clase, no me acuerdo si fue con la profesora de organizacional o con Rafael, él decía que nosotros a evaluar como tal un candidato, a hacerle lo que es una prueba psicotécnica y que esta persona lo perdiera, nosotros jamás le íbamos a decir a esa persona. ¿Por qué? Porque son datos que maneja internamente la Sí, claro. compañía y lo que se hace es mandar una carta de agradecimiento. Yo he Sí. conocido candidatos que van a pelear, van a discutir, pero la verdadera respuesta es que no hay un vínculo laboral. Por eso no están como tal autorizados, o sea, a contratar a nadie. Ahora, con el tema que tú dices de que la persona tenga una patología, hoy en día las personas se caen muchas veces de los exámenes médicos y la persona es consciente del por qué se cae y es muy complicado. Perdón, y es muy complicado. Que sea un tema, digamos, como lo que tú dices de cáncer, es muy complejo porque nunca te van a pedir la historia clínica. En un examen de valoración médica o un examen como tal de admisión, lo que miran primero es el examen general para mirar el tema de articulaciones, que la persona no tenga, digamos, una hernia, que es el común denominador. Después el tema auditivo, después el tema como tal de visión, que es lo más, y en algunos casos el tema como tal de sangre, que hoy en día se está utilizando mucho por el tema del COVID, que eso a raíz del COVID está haciendo mucho tema de la prueba, que no es legal, pero las empresas lo hacen hoy en día. Como el tema de las mujeres embarazadas, hoy en día la ley dice que las empresas están obligadas a... Bueno, la prueba como Carlitos, tal, que realmente Carlitos, sale... Carlos, lo que pasa es que se te va la voz, Ah, hay espacios en donde quedas quieto, entonces pues se pierde la idea de lo que nos está planteando. Quiero que perdón. miremos, quiero que miremos este video que de pronto les estaba yo comentando ahorita y tiene que ver con eso, ¿no? De cómo la empresa realmente lo que dice es, aquí nosotros queremos lavarnos las manos y no contratar personas que tengan cierto tipo de enfermedad, ¿sí? Y eso tiene muchísimo que ver con las políticas organizacionales que tienen ellos. Entonces, simplemente, como decía Carlos, cuando nosotros queremos desistir de un trabajador, pues no le vamos a decir exactamente por qué lo estamos sacando, pero pues realmente se tomó la decisión de sacarlo. Pero el asunto es de que sí se necesita que haya como ese conocimiento por parte del trabajador de por qué estamos prescindiendo de sus servicios. Miren esto, por favor, que quiero mostrarles ya para terminar, porque se nos fue el tiempo. Perdónenme un momentico. Bueno, voy a compartirles este video. Caramba. Miren esto.
Buenas tardes. Venía a la entrevista de trabajo. Tenía cita a las 7. Me han indicado que pasara a este despacho. No debería comenzar un proceso de selección para un puesto comercial sembrando de obviedades su primera frase. Perdón, yo soy... ¿Qué hace parada en la puerta como un pasmarote? Imagino que puede pasar y sentarse y hacerlo mejor. Sí, claro. Aunque ya lo habrán examinado, le traigo una copia de mi currículum. Si no le molesta. De acuerdo. Yo no hago las preselecciones de candidatos en esta empresa. Vamos a ver, Silvia, dígame, ¿para qué ha venido hoy aquí? Como ya le he dicho, he venido porque me han... Quiero decir, estoy aquí para demostrarle a usted que soy la mejor opción para cubrir esta oferta de trabajo. ¿Solo a mí? No va a ser suficiente. A usted y a toda la empresa, quería decir. Como puede ver en mi currículum, tengo formación en comercio y marketing, experiencia en ventas y además una gran capacidad Ya. Vuelve usted a las frases hechas. Debería esforzarse más para impresionar a un seleccionador. Le falta impacto. Mire, aquí necesitan una persona que sepa vender sus productos. Y yo soy la persona adecuada. De acuerdo, véndame algo, lo que sea, ahora, ya. Mire, ¿qué le parece una escapadita de fin de semana en un fantástico yate por menos de lo que le costaría quedarse en la ciudad? Ideal para impresionar a su mujer, disfrutar de la tranquilidad del mar y reforzar los sentimientos que les unen. Aproveche esta oportunidad que le brindo. Está claro que necesita unas vacaciones. No diga necesita, diga merece. Y por cierto, soy viudo. Vaya, lo siento, no quería molestarle. No, tranquila, si me resulta menos molesta de lo que esperaba. Por cierto, ¿puedo tutearla? Sí, por supuesto. No te enfades. No voy a necesitar más tu currículum. Ya he visto cómo te llamas. Imagino que sabes que para estos puestos es más adecuado realizar una entrevista de selección de personal por competencias. ¿Te viene bien responderme unas preguntas? Sí, claro. Para eso he venido. Comprobemos tu iniciativa. Cuéntame un ejemplo de alguna acción o proyecto que llevaras a cabo en tu anterior trabajo a pesar de la oposición de tu superior. Bueno, yo suelo seguir las instrucciones de mi superior. ¿Sueles? Quiero decir que... Te entiendo, porque no siempre tienen razón, ¿verdad? A veces les falta conocer mejor la calle. Eso es. De hecho, una vez recuerdo... No hace falta que te extiendas, ya me has contestado. ¿Qué es para ti un cliente? ¿Cómo captas sus necesidades? El cliente es el pilar principal del puesto comercial. El objetivo, la diana. Y yo tengo intuición. Créame que sé cómo seducirlo para que quede entusiasmado con la propuesta que le estoy haciendo. ¿Seducirlo? ¿Alguna vez te has ofrecido sexualmente a cambio de cerrar un trato? No. ¿Estarías dispuesta a hacerlo? No. Bien, sigamos. Descríbeme la situación laboral más tensa que hayas vivido y cómo la resolviste. Bueno, hace años hacía prácticas para una cadena de tiendas de productos informáticos. Hubo un accidente en el almacén y se destrozaron varios palés de impresoras. ¿Multifunción? ¿Tiene importancia? Sí, multifunción. El caso es que gracias a mi capacidad de negociación conseguí que la distribuidora se hiciera cargo del coste, a pesar de que por contrato nosotros tendríamos que haber asumido todas las consecuencias. ¿Le echaste la culpa al conductor del camión? ¿Sabes si lo despidieron? Creo que sí. Bien. ¿No te importa destrozar una familia por ahorrarle unos euros a tu empresa? No fue exactamente así, tal y como usted lo dice, suena horrible. Vayamos a otra cosa. Descríbeme una situación en la que te fue difícil cumplir con lo que habías prometido. Mire, yo estoy segura de que usted sabe lo que está haciendo. ¿Pero de verdad cree que estas preguntas le van a llevar a saber si soy la persona adecuada para el puesto? Podemos hablar de mi formación, como ya le he dicho, y de mi experiencia. Audaz apreciación, Silvia. Pero te lo voy a explicar otra vez. No me interesa tanto lo que has hecho como lo que eres capaz de hacer. Entrevista por competencias, ya te lo he dicho. Y ahora, si no te parece impertinente, contesta mi pregunta, por favor. Perdone, ¿me la podría repetir? Olvídala, Silvia, no importa. Pero dime, ¿te cuesta concentrarte en las cosas que haces? No. Es solo que estoy un poco nerviosa. No estoy acostumbrada a entrevistas tan arrolladoras. Eres candidata a un puesto comercial, es duro. ¿No puedes soportar la presión? ¿Te vienes abajo ante la menor adversidad? Soy una mujer fuerte. Pues demuéstralo, coño. Silvia, por favor, intenta atenderme.
Describe una situación donde un aspecto personal haya influido en tu rendimiento profesional. No. Mi vida personal nunca ha influido en mi rendimiento profesional. De hecho, mi marido y yo siempre... ¿Estás casada? Sí, contraje matrimonio hace unos meses. Y además recién casada. ¡Qué bien! ¿Y qué ha sucedido? No me lo digas. Él tenía un buen trabajo y lo ha perdido. Maldita crisis. Y tú sí, buscabas empleo, pero sin mucha dedicación, y ahora parece que las deudas aprietan. Eso sí, una boda por todo lo alto y, por supuesto, un buen viaje al Caribe, ¿no? A la Riviera Maya. De acuerdo. Entendamos que tienes cierta necesidad, pero ¿has pensado en lo que la empresa necesita? ¿Y qué puede esperar esta organización de ti? Que en cuanto hayas cogido algo de rodaje en el puesto te embaraces y disfrutes de una larga baja. Porque querréis tener hijos, ¿no? Tener hijos es bonito para una pareja recién casada. Pero a veces hay que sacrificar algunas cosas para poder conseguir otras. Espera. Ese brillo en los ojos. Tú ya estás embarazada, ¿no es así? ¿No es así? Sí, estoy embarazada. Muy bonito. Así que querías engañar a la empresa. No, puedo trabajar, lo juro, puedo trabajar. Llevo mucho tiempo en desempleo y la hipoteca nos está ahogando. Vamos a perderlo todo. Créame, es importante para mí. ¿Importante para ti? ¿Cómo de importante, Silvia? ¿Qué estarías dispuesta a hacer por conseguir este trabajo? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son tus prioridades, Silvia? Necesito el trabajo. Eres joven todavía. ¿Cuáles son tus prioridades? Dime, ¿qué estarías dispuesta a hacer para conseguir este trabajo? Lo que sea. Estaría dispuesta a hacer lo que sea. Lo que sea. ¿Estás segura? Lo que sea. Buenas tardes. Disculpen el retraso. Se ha alargado más de lo previsto la reunión con el jefe de administración. Puede sentarse. Bien. Mi nombre es Maite Beltrán. Soy la directora de Recursos Humanos de Smart Sales Corporation. Según me ha pasado mi asistente, son ustedes los dos últimos candidatos en nuestro proceso de selección. Yo personalmente quería realizar esta entrevista conjunta para contrastar sus perfiles. Ya saben, experiencia versus formación, el eterno dilema. Disculpe, señorita, ¿se encuentra usted bien? Bueno, sí, no se preocupe. Bueno, bien. Entonces, ustedes son Ángel Roncal y Silvia Ortuño. ¿Silvia Ortuño? ¿No serás la hija de José María? Sí, lo conoce. Naturalmente, es mi fisioterapeuta. Ha hecho milagros con sus manos en mi espalda. Afortunadamente hace mucho que no tengo que ir a su consulta, pero en cada sesión me habla de ti. No sabía que estabas buscando trabajo. ¿Él sabe que has venido a nuestra empresa? Qué hombre tan discreto, porque no me ha dicho nada. Disculpe, parece que la situación ha cambiado. Siento haberle hecho venir para nada. Yo misma guardaré su currículum para una próxima ocasión. Lo siento, de verdad. Lo siento. Bueno, Silvia, ¿te habías casado, no? Sí, hace unos meses que contraje matrimonio. ¿Cómo les pareció la sorpresita? Profe, muy buena. Me acordé de unas entrevistas que me hacían a mí y son así, en la parte comercial duras, pero muy buena, chévere. Bien, ok. De pronto mañana, antes de comenzar el tema pues de mañana, de pronto abordamos un poquitico los conceptos que ustedes tienen de este video de la entrevista por competencias. La entrevista por competencias es exactamente eso que nos muestran allí. Lógicamente, el manejo que le da el otro candidato que se hace pasar por director de talento humano es inadecuado porque es supremamente acosador, supremamente demandante, muy punitivo el hombre. Pero pues bueno,
le pasó eso a la señorita y bueno, eso lo hablaremos mañana. Bueno, muchachos, en la plataforma ya están los espacios para que ustedes suban su trabajo. Y con respecto a los que no han presentado el parcial, yo ya hasta hoy recibí el mensaje de la señorita monitora, entonces yo voy a revisarlo y me comunicaré con ustedes para que sepan qué es lo que vamos a hacer para que podamos resolver el tema de este primer parcial. ¿Listo? Entonces, mañana nos estaremos viendo muy juiciosos. Espero no tener dificultades para ingresar puntual porque no me gusta. Y listo. Nos vemos mañana a la misma hora. Bueno, muchachos, feliz noche. Gracias, profe. Muchísimas gracias. Que estés bien. Hasta luego, profe, que esté bien. Gracias. Hasta luego, profe. Chao, chao, que estén bien.